Cierra los ojos un momento. Imagina que estás sosteniendo algo tan transparente que parece no existir, tan puro que la luz lo atraviesa sin mancharse. Ahora imagina que ese objeto vale su peso en oro, literalmente. En el siglo XV, en una isla diminuta del Adriático, artesanos protegidos por juramentos de por vida creaban cristales que reyes y sultanes compraban como si fueran joyas. Pero este no es un cuento sobre riqueza. Es una historia sobre secretos, sobre cómo una fórmula química guardada con celo durante siglos construyó un imperio sin ejércitos, solo con arena, fuego y silencio. Esta noche vas a vivir un día en la piel de uno de esos artesanos. Vas a sentir el calor del horno, el peso de la caña de soplar, la presión del juramento que te ata a tu isla para siempre. Y después, muy lentamente, descubriremos juntos cómo ese fragmento de cristal que tú creaste una mañana de 1450 viajó a través del tiempo, del comercio, de la ciencia y del lujo, hasta llegar a nosotros. Pero, antes de que te acomodes, tómate un momento para dar me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esto y qué hora es para ti. Me resulta increíble ver cómo la historia une a personas de diferentes partes del mundo. Respira hondo. Ponte cómodo. Deja que tu cuerpo se hunda en lo que sea que te sostiene ahora. Esta es una historia larga, pausada, diseñada para que tu mente vague, para que te pierdas en los detalles, para que, eventualmente, te rindas al sueño. Eres un vidriero. No un maestro aún, pero tampoco un aprendiz. Tienes 32 años y llevas 18 trabajando el vidrio. Tus manos están callosas, tus brazos marcados por pequeñas cicatrices de chispas y fragmentos calientes. Vives en Murano, una isla pequeña separada de Venecia por apenas 1 kilómetro de laguna verdosa. Nunca has salido de aquí. Nunca saldrás. Es noviembre de 1450. Todavía está oscuro cuando te levantas, pero ya sabes que el horno lleva encendido desde medianoche. Tu hijo, de 14 años, ha pasado la noche alimentándolo con leña de haya seca, manteniendo la temperatura exacta. No hace falta termómetro. El color de las brasas te lo dice todo. Naranja profundo, casi blanco en el centro. 1000 grados centígrados, quizá más. Perfecto. Te lavas la cara con agua fría del aljibe del patio. El aire huele a sal, a humo de leña, a algo químico que no sabes nombrar, pero que has respirado toda tu vida. Es el olor de la ceniza de sosa, mezclándose con los minerales del vidrio fundido. Desayunas pan negro con un poco de pescado en salmuera. Tu mujer todavía duerme. Ella sabe que no debes hablar antes del trabajo. El vidrio requiere concentración total. Caminas descalzo hasta el taller. El suelo de piedra está tibio cerca del horno. Tu hijo te saluda con un gesto. No dice nada. Está aprendiendo el silencio, igual que tú lo aprendiste de tu padre. Revisas el crisol. La mezcla de ayer se ha fundido completamente durante la noche. Es una masa líquida, viscosa, de un naranja incandescente. Parece lava. Tomas tu caña de soplar. Es de hierro, larga como tu brazo extendido, hueca, con un extremo engrosado para el agarre. Pesa más de lo que parece. La introduces en el crisol con un movimiento que has repetido quizá 100.000 veces en tu vida. Giras,
Una vez, 2 veces. La masa caliente se enrolla en el extremo de la caña como miel espesa. Sacas. El vidrio fundido brilla tanto que duele mirarlo directamente. Soplas. Un aliento corto, controlado. La burbuja empieza a formarse. Giras la caña constantemente para que la gravedad no deforme el vidrio. Soplas otra vez. La burbuja crece. Puedes sentir la resistencia. Si soplas demasiado fuerte, revienta. Si soplas demasiado suave, el vidrio se enfría y se vuelve rígido antes de tiempo. Es un equilibrio que no se enseña con palabras, solo con años. Metes la burbuja en un molde de madera empapado en agua. El contacto produce un siseo violento, vapor instantáneo. Giras, soplas, sacas. La forma está casi lista. Un vaso, cilíndrico, con paredes finas. Lo separas de la caña con una herramienta de hierro. Un movimiento rápido que debe ser exacto o todo el trabajo se arruina. El vaso cae en un lecho de arena fría. Y ahí está. Transparente. Completamente transparente. No es normal. La mayoría del vidrio que se hace en Europa es verdoso, turbio, lleno de burbujas. El tuyo no. El tuyo es tan claro que si lo llenas de agua, casi no distingues dónde termina el líquido y dónde empieza el cristal. Este es el secreto. Este es el porqué. Los mercaderes venecianos pueden vender tu trabajo por su peso en oro en Constantinopla, en Alejandría, en ciudades que tú nunca verás. La fórmula es sencilla, en teoría. Arena fina del río Po, tan blanca como puedas conseguirla. Ceniza de sosa importada de Egipto, que reduce el punto de fusión. Y el ingrediente secreto, un toque de plomo. No mucho, demasiado plomo hace el vidrio pesado, quebradizo. Muy poco y no se clarifica. La proporción exacta es algo que tu padre te susurró al oído cuando tenías 13 años. La misma noche que juraste ante el Dux que nunca revelarías el proceso. Claro que no lo juraste directamente ante el Dux. Eso es para los maestros vidrieros, los de verdad. Tú juraste ante un notario del gremio, en una sala sin ventanas en el centro de Murano, con 6 testigos presentes. Te hicieron repetir las palabras 3 veces. Juro por San Marcos y por la República Serenísima que no revelaré, bajo ninguna circunstancia, a persona alguna fuera de este gremio, los métodos, proporciones ni técnicas del cristal de Murano. Después te entregaron una medalla de bronce con el León de Venecia. Es lo único que posees que tiene algún valor. El juramento no era una formalidad. Tu tío intentó escapar a Milán hace 20 años. Ofrecieron pagarle 100 ducados de oro por enseñarles a hacer cristal transparente. 100 ducados. Es más de lo que tú ganarás en toda tu vida. Tu tío aceptó. Hizo las maletas una noche. Sobornó a un barquero. Llegó hasta tierra firme. Lo encontraron 3 días después, en una posada cerca de Padua. 2 hombres sin identificar. Lo trajeron de vuelta a Murano. No lo torturaron. Simplemente lo encerraron en una habitación sin ventanas durante 6 meses. Cuando salió, ya no hablaba de escapar. Ya casi no hablaba. Entonces no. El juramento no es teatro. A media mañana has hecho 12 vasos. No todos perfectos. 2 tienen burbujas microscópicas que solo tú ves, pero que igual los descalifican para la exportación. Esos los venderás en el mercado local. 10 vasos perfectos. Eso es un buen día. Tu espalda duele. El calor del horno es constante, abrasador.
Aunque estás a 2 metros de distancia, tu cara está perpetuamente enrojecida, tu piel cuarteada. Bebes agua constantemente. En verano, algunos vidrieros se desmayan. No es raro. En invierno, como ahora, es más llevadero. Solo brutal. El gremio tiene reglas estrictas sobre el horario. No puedes trabajar después del anochecer, porque el riesgo de incendio es demasiado alto. Toda la isla de Murano es inflamable. Talleres de madera, almacenes de paja, casas con techos de paja. Un solo descuido y todo arde. Por eso te trasladaron aquí en el año 1291, por decreto del Dux. Demasiado peligroso tener los hornos en Venecia misma. Mejor concentrar el fuego en una isla que se puede controlar. Y, de paso, controlar también a los vidrieros. Porque no es solo el fuego, es el conocimiento. Comes al mediodía. Pan, aceitunas, un poco de queso. Tu mujer te trae la comida al taller. No puedes ir a casa porque el horno no puede enfriarse. Tu hijo sigue alimentándolo. Él come después. Esa es su educación. Aprender que el vidrio manda, no tú. Por la tarde, trabajas en un encargo especial. Un espejo, no un vaso. Los espejos son más difíciles. Requieren una lámina de vidrio perfectamente plana, sin distorsiones. La técnica es diferente. En lugar de soplar, debes verter el vidrio fundido sobre una superficie de mármol pulido. Extenderlo con una paleta de hierro antes de que se endurezca. Y luego, cuando esté frío, aplicar una capa de amalgama de mercurio y estaño en la parte posterior. El mercurio te está matando lentamente, pero eso no lo sabes. Solo sabes que a veces tiemblas sin razón y que tu padre murió joven. El espejo queda bien. Puedes ver tu reflejo en él con una claridad inquietante. Tus ojos, tus arrugas prematuras, el polvo de vidrio que se pega a tu barba. Los espejos venecianos son famosos en toda Europa. Dicen que la reina de Francia tiene uno en su cámara privada. Dicen que pagó por él el equivalente a una villa en la Toscana. Tú nunca verás una villa en la Toscana. Nunca verás la Toscana. Al anochecer, el trabajo termina. Reduces el fuego del horno, pero no lo apagas completamente. Tu hijo pasará otra noche vigilándolo. Mañana, el ciclo se repite. Te lavas las manos y los brazos en una palangana de agua fría. El polvo de vidrio se ha metido bajo tus uñas, en cada pliegue de tu piel. No importa cuánto te laves, siempre queda un poco. Tu mujer dice que brillas en la oscuridad. Es una broma, pero a veces, cuando la luz de la luna entra por la ventana, ves las pequeñas partículas de cristal en tus brazos destellar. Quizá no es broma. Cenas en silencio. Pescado hervido, verduras insípidas, más pan. Tu hijo llega tarde, después de asegurarse de que el horno está estable. Come rápido y se va a dormir. Está aprendiendo que el sueño es sagrado. Mañana, el vidrio lo necesitará despierto. Te acuestas en tu jergón delgado. La habitación es pequeña, fría. Tu mujer se acurruca contra ti. Desde la ventana abierta, puedes oír el agua de la laguna golpeando suavemente contra los pilares de madera de tu casa. Murano huele siempre a sal y a humo. Es el olor de tu vida entera. Mientras cierras los ojos, no piensas en escape ni en rebelión. Piensas en el vaso que hiciste esta mañana, el primero del día, perfecto, transparente como el aire. Piensas en las manos que lo sostendrán algún día, en ciudades que no puedes imaginar, en palacios que nunca verás. Piensas que tu trabajo
de alguna manera, viajará más lejos que tú jamás podrás. Y tienes razón, pero no sabes cuánto. Esa noche, mientras duermes en tu jergón en Murano, con el sonido de la laguna como única compañía, no imaginas que el fragmento de cristal que creaste esa mañana sobrevivirá siglos. No sabes que tu rutina, ese ciclo de arena, fuego y aliento, no es solo tuya. Es parte de algo más grande. Una maquinaria colectiva de secretos, juramentos y vigilancia que, sin batallas ni ejércitos, construirá uno de los monopolios más poderosos del Mediterráneo. Tu gesto cotidiano, esa precisión que consideras obvia, es en realidad el latido de un sistema que generaciones de artesanos, gremios y espías perfeccionarán durante siglos. Y ahora, dejemos tu taller por un momento, para ver cómo esa llama que tú alimentas cada día se convirtió en el corazón ardiente de un imperio comercial. Tu rutina, ese ciclo hipnótico de calentar, soplar y enfriar, no nació contigo. Tiene raíces que se hunden en el siglo XIII, cuando Venecia era apenas una ciudad de mercaderes astutos que entendieron algo fundamental. El conocimiento puede valer más que los ejércitos. En el año 1291, cuando tu bisabuelo era apenas un niño, el dux Pietro Gradenigo firmó un decreto que cambiaría para siempre la industria del vidrio. No fue una decisión dramática. No hubo discursos heroicos. Simplemente, un día, los vidrieros de Venecia recibieron la orden. Debían trasladarse a Murano. Todos, sin excepción. La razón oficial era el riesgo de incendio. La razón real era el control. Imagina el pánico. Familias enteras arrancadas de sus talleres en el corazón de Venecia, obligadas a cruzar la laguna hacia una isla que entonces era poco más que campos pantanosos y algunos conventos. Pero el dux no era cruel, solo pragmático. Les prometió privilegios. Los vidrieros de Murano quedarían exentos de ciertos impuestos. Sus hijas podrían casarse con nobles sin que los nobles perdieran su estatus. Era una jaula dorada, pero jaula al fin. Y funcionó. Los primeros gremios se formaron de manera casi natural, como asociaciones de artesanos que buscaban protegerse mutuamente. En el año 1320, un grupo de maestros vidrieros se reunió en la iglesia de San Pietro Martire, en el centro de Murano, y redactó las primeras reglas escritas. Nada sofisticado al principio. Acuerdos sobre precios mínimos para evitar que los mercaderes venecianos los explotaran. Normas sobre la calidad del producto. Sistemas para compartir los costos de importar materiales desde Oriente. Pero las reglas evolucionaron. Cada generación añadía capas de control. En 1360, el gremio estableció el primer sistema de aprendizaje obligatorio. 7 años como aprendiz, 5 años como oficial, y solo entonces podrías aspirar a ser maestro. Cada etapa tenía sus propios juramentos, cada uno más vinculante que el anterior. Los aprendices juraban no robar técnicas. Los oficiales juraban no enseñar a extranjeros. Los maestros juraban no abandonar Murano sin permiso del consejo del gremio. Y si algún vidriero moría sin herederos, su taller no se vendía libremente. El gremio decidía quién lo heredaba. Así se aseguraban de que el conocimiento nunca saliera del círculo. Tu abuelo te contó una vez sobre Giovanni, un maestro vidriero excepcional que en 1412
desarrolló una técnica nueva para eliminar las burbujas del vidrio mediante un segundo calentamiento controlado. Giovanni no escribió nada. Enseñó la técnica solo a su hijo y a 2 aprendices de confianza, bajo juramento de sangre. Cuando Giovanni murió, sus 3 discípulos siguieron usando el método, pero nunca lo explicaron públicamente. Hoy, esa técnica es estándar en Murano. Todos los vidrieros la conocen. Ninguno sabe exactamente cuándo o cómo se difundió. Simplemente se filtró, de taller en taller, de padre a hijo, en susurros. Así se construye un monopolio. No con decretos grandiosos, sino con silencio metódico. Pero los gremios solos no bastaban. Venecia necesitaba algo más. Ojos, espías. En 1420, el Senado veneciano creó una red oficial de informantes. No era espionaje romántico de disfraces y puñales. Era burocracia. El Consejo de los 10, el cuerpo de inteligencia más temido de la República, empezó a pagar salarios fijos a ciudadanos comunes que reportaran cualquier conversación sospechosa. Un barquero podía ganar 10 ducados al año simplemente informando si algún pasajero mencionaba interés en el vidrio de Murano. Un posadero en Mestre recibía bonificaciones si reportaba vidrieros fugitivos. Los documentos del Archivo Estatal de Venecia, amarillentos y casi ilegibles ahora, registran decenas de casos. En 1432, un vidriero llamado Marco intentó huir a Florencia. Un espía en Padua lo detectó. Marco fue interceptado antes de cruzar la frontera. No lo ejecutaron. Lo encerraron 6 meses y luego lo devolvieron a su taller. El mensaje era claro. Puedes intentar escapar, pero no llegarás lejos. Y cuando regreses, seguirás trabajando. Seguirás siendo útil. Mientras tú dormías en tu jergón aquella noche de noviembre, en Venecia, en un palacio con vistas al Gran Canal, un funcionario del Consejo de los 10 revisaba informes. Uno de ellos mencionaba un rumor. Un mercader milanés había ofrecido 50 ducados a un vidriero de Murano para que le enseñara la fórmula del cristal transparente. El vidriero rechazó la oferta. Aún así, su nombre quedó registrado. Vigilar discretamente. Eso decía el informe. El sistema funcionaba porque era paciente. No se trataba de reprimir violentamente cada intento de fuga. Se trataba de crear una red tan densa de vigilancia y consecuencias que la idea misma de escapar pareciera imposible. Y así, generación tras generación, el secreto se mantuvo. El comercio fluía como mercurio líquido. Los mercaderes venecianos compraban tus vasos y espejos a precios fijos establecidos por el gremio. Precios que a ti te parecían generosos, aunque eran solo una fracción del valor final, y los llevaban en galeras comerciales a puertos de todo el Mediterráneo. En Constantinopla, un espejo veneciano costaba 10 veces más que su peso en plata. Los sultanes otomanos los coleccionaban. Dicen que en el palacio de Topkapi había una sala entera cubierta de espejos venecianos, diseñada para que el sultán pudiera verse desde todos los ángulos mientras recibía embajadores extranjeros. Intimidación visual. En Alejandría, los vasos de cristal transparente eran tan valiosos que se usaban como moneda de cambio en transacciones comerciales importantes. Un mercader egipcio podía ofrecer 5 vasos venecianos a cambio de un cargamento de especias de la India. No porque los vasos fueran prácticos, sino porque eran símbolos de estatus. Y Venecia lo sabía. El Senado veneciano regulaba estrictamente cuánto vidrio podía exportarse cada año.
No por escasez. Murano podía producir mucho más, sino para mantener la demanda alta y los precios estratosféricos. Era manipulación de mercado en estado puro, siglos antes de que existiera ese término. Piensa en el vaso que tú creaste aquella mañana. El que quedó perfecto, sin burbujas, con esa transparencia imposible. Un mercader veneciano lo compró por 2 ducados. Lo transportó en una galera hasta Beirut. Allí lo vendió a un mercader sirio por 20 ducados. El mercader sirio lo llevó a Damasco y lo vendió a un noble local por 50 ducados. Ese noble lo regaló al emir de una ciudad fronteriza para sellar una alianza matrimonial. El emir lo colocó en su tesoro personal, junto a joyas y manuscritos iluminados. Tu vaso, que te tomó 30 minutos crear, viajó 3000 kilómetros y cambió de manos 5 veces, acumulando valor en cada transacción. Y tú nunca lo supiste. Pero no todos los intentos de fuga fracasaban. Hubo excepciones, y esas excepciones aterrorizaban a Venecia. En 1445, 5 años antes de tu noche tranquila en Murano, un maestro vidriero llamado Angelo logró escapar. No a una ciudad italiana, demasiado cerca, demasiado vigilada, sino hasta Bohemia, en lo que hoy es la República Checa. Angelo fue astuto. No huyó solo. Se llevó a 3 oficiales, todos expertos en diferentes aspectos del proceso. Juntos recrearon los hornos, la fórmula, la técnica completa. Durante 2 años, produjeron cristal bohemio casi tan bueno como el veneciano. Casi. Las pequeñas diferencias, un tono ligeramente verdoso, burbujas microscópicas, lo delataban. Pero era suficientemente bueno para preocupar a Venecia. El Consejo de los 10 actuó. No enviaron soldados, enviaron mercaderes. Compraron toda la producción bohemia durante 6 meses, a precios tan altos que Angelo y sus socios se volvieron ricos. Tan ricos que se volvieron descuidados. Una noche, en una taberna de Praga, uno de los oficiales bebió demasiado y habló demasiado. Un veneciano en la misma taberna, casualidad o vigilancia, escuchó. Angelo desapareció. Nunca se encontró su cuerpo. Sus 3 socios regresaron voluntariamente a Murano 2 meses después. Se les perdonó. Se les permitió trabajar de nuevo. Pero sus familias, que habían quedado en Murano cuando ellos huyeron, habían pasado esos 2 años bajo vigilancia constante. Ese era el castigo real, no para el fugitivo, sino para quienes dejaba atrás. La técnica de soplado que tú dominas, esa precisión que consideras instintiva, es el resultado directo de estas presiones. Cada generación de vidrieros de Murano perfeccionó el método no solo por orgullo artesanal, sino porque sabían que si el secreto se filtraba, si otras ciudades aprendían a igualarlos, todo el sistema colapsaría. Tu habilidad, tu vida entera, depende de que el resto de Europa siga sin entender exactamente cómo lo haces. Y durante siglos funcionó. Hacia el final del siglo XV, cuando tú ya eres un vidriero establecido, el sistema alcanza su apogeo. El gremio de Murano tiene más de 300 maestros, 1500 oficiales y controla el 90% del comercio de vidrio fino en Europa. Venecia, sin conquistar un solo territorio nuevo, sin librar batallas navales decisivas, se ha convertido en una potencia económica simplemente por proteger un secreto que empieza con arena, sosa y plomo, y termina con tu aliento controlado en una caña de hierro.
Pero los secretos, como el vidrio, son frágiles. Y en los siglos siguientes, ese monopolio empezará a resquebrajarse, no por invasiones, sino por algo que tú nunca podrías haber previsto: la ciencia. El cristal que tú creaste aquella mañana de noviembre, con tus manos callosas y tu aliento medido, no desapareció con tu muerte. Fragmentos de vasos, restos de espejos, esquirlas enterradas en excavaciones, sobrevivieron. Y siglos después, cuando la química moderna finalmente apareció, cuando hombres en laboratorios blancos empezaron a analizar esos fragmentos con máquinas que tú no podrías haber imaginado ni en tus sueños más extraños, descubrieron algo que tú sabías sin entender: que tu fórmula no era magia, era ciencia adelantada a su tiempo. Y ahora, dejemos los gremios y los juramentos por un momento, para ver qué revelaron esos científicos cuando finalmente desentrañaron el secreto que tú guardaste con tu vida. En 1922, en un laboratorio de la Universidad de Padua, que huele a productos químicos y papel viejo, un químico llamado Giuseppe Moretti sostiene un fragmento de vidrio del tamaño de una moneda. Está sucio, opaco por siglos de tierra adherida, pero cuando lo limpia cuidadosamente con alcohol y lo coloca bajo una luz brillante, algo extraordinario sucede. El fragmento brilla con esa transparencia imposible que tú, el vidriero de Murano, creaste con tus manos hace casi 500 años. Moretti no sabe tu nombre. Nunca lo sabrá. Pero está a punto de descubrir tu secreto. El fragmento fue encontrado 3 años antes, durante excavaciones en el sitio de una villa veneciana, destruida en 1572. Entre escombros de mármol y madera carbonizada, los arqueólogos encontraron docenas de fragmentos de vidrio. La mayoría eran opacos, verdosos, ordinarios. Pero 5 fragmentos, solo 5, tenían esa claridad cristalina que había hecho famoso a Murano. Moretti lleva meses analizándolos. Usa técnicas que apenas están desarrollándose: espectroscopía de emisión, análisis químico por vía húmeda, mediciones de densidad tan precisas que requieren balanzas especiales importadas de Alemania. Es trabajo tedioso, meticuloso. Algunos días avanza apenas unos milímetros en su comprensión. Pero poco a poco, el misterio se revela. La primera sorpresa es el plomo. Moretti esperaba encontrarlo. Los rumores sobre vidrio emplomado circulaban entre historiadores desde hacía décadas, pero no esperaba la precisión. El contenido de plomo en tus fragmentos de vidrio es exactamente del 4,2%. No 4, no 4,5, 4,2. Es una fracción tan específica que no puede ser accidental. Alguien, en algún momento, descubrió experimentalmente que esa proporción exacta producía el mejor resultado. Demasiado plomo y el vidrio se volvía demasiado denso, opaco, difícil de trabajar. Muy poco y no cumplía su función principal: eliminar las impurezas de hierro que daban al vidrio ese tono verdoso que arruinaba la transparencia. Porque ese era el verdadero secreto. No el plomo en sí. Otras culturas usaban plomo en el vidrio, sino entender su función química. El plomo actuaba como agente reductor, capturando los iones de hierro presentes naturalmente en la arena y neutralizando su capacidad de colorear el vidrio. Era química en estado puro, ejecutada por artesanos que no sabían nada de iones ni de valencia electrónica, pero que a través de generaciones de prueba y error
habían encontrado la fórmula exacta. Moretti escribe en su cuaderno: contenido de impurezas férricas, 0,01%. Extraordinario. En vidrio medieval ordinario, ese porcentaje podía ser 50 veces mayor. Tú lo lograste sin saber por qué funcionaba. Solo sabías que funcionaba. Pero hay más. Moretti descubre algo que ni siquiera los vidrieros de Murano probablemente entendían completamente. El cristal veneciano no solo era transparente, era ópticamente superior. Cuando Moretti mide el índice de refracción de tus fragmentos, cuánto se dobla la luz al atravesarlos, obtiene un valor de 1,62. Es significativamente más alto que el vidrio común, que ronda 1,5. Esta diferencia aparentemente pequeña tiene consecuencias enormes. Un índice de refracción más alto significa que el vidrio atrapa la luz de manera más eficiente. Los objetos vistos a través de él aparecen más brillantes, más definidos. Los reflejos son más intensos. Por eso los espejos venecianos eran tan valorados. No solo reflejaban imágenes, las amplificaban. Y hay otra implicación, una que ni tú ni tus contemporáneos vidrieros podrían haber imaginado. Tu cristal era perfecto para lentes ópticas. Respira un momento. Imagina este laboratorio en Padua. Las ventanas están abiertas porque es primavera. Entra el sonido de campanas de iglesias, de carretas en calles empedradas. Moretti está inclinado sobre su microscopio, examinando la estructura molecular de tu vidrio. No piensa en ti. Piensa en números, en fórmulas químicas, en publicaciones académicas. Pero está tocando, literalmente, el trabajo de tus manos. El tiempo se pliega de maneras extrañas. En 1938, otro químico, esta vez en Alemania, retoma el trabajo de Moretti. Se llama Otto Schott y es uno de los pioneros de la química del vidrio industrial. Schott tiene acceso a tecnología más avanzada: espectrómetros de masas, análisis de rayos X, equipos que pueden medir la composición química con precisión de partes por millón. Schott analiza no solo fragmentos antiguos, sino intentos modernos de recrear el cristal veneciano. Porque para los años 30 del siglo XX, el secreto ya no es secreto. Docenas de fábricas en Europa producen cristal emplomado. Pero Schott quiere entender por qué el cristal veneciano original sigue siendo considerado superior, incluso 400 años después. Descubre algo fascinante. No es solo la composición química, es el proceso térmico. Tus hornos de leña, alimentados durante toda la noche, mantenían temperaturas que fluctuaban constantemente entre 950 y 1100 grados. Esas fluctuaciones, que tú probablemente considerabas una imperfección del proceso, en realidad permitían que el vidrio fundido se relajara molecularmente. Las tensiones internas se disipaban. El resultado era un vidrio más estable, menos propenso a agrietarse con cambios de temperatura. Los hornos industriales modernos, con su control preciso de temperatura, son demasiado estables. Producen vidrio más uniforme, sí, pero también más frágil. Schott escribe un artículo técnico titulado «Sobre las propiedades ópticas del cristal veneciano histórico». En él, concluye que los vidrieros de Murano habían desarrollado empíricamente técnicas que la ciencia moderna apenas está empezando a entender teóricamente. Es un reconocimiento científico tardío a tu pericia. Pero el verdadero golpe de asombro viene décadas después,
en los años 2000. En 2010, un equipo de investigadores de la Universidad de Padua, la misma donde Moretti trabajó casi un siglo antes, obtiene financiación para un proyecto ambicioso: recrear completamente el proceso veneciano, paso por paso, usando solo herramientas y materiales disponibles en el siglo XV. Construyen un horno de ladrillos refractarios según diseños de época. Importan arena del río Po. Consiguen sosa fabricada con métodos tradicionales mediante incineración de plantas marinas. Incluso encuentran a un vidriero jubilado de Murano, uno de los últimos que aprendió las técnicas antiguas antes de que fueran reemplazadas por métodos industriales, para asesorarlos. El proyecto toma 3 años. Los primeros intentos son desastres. El vidrio sale opaco, lleno de burbujas, inservible. Ajustan las proporciones. Fracasan otra vez. Modifican la temperatura del horno. Fracaso. Cambian el tiempo de enfriamiento. Fracaso. Eventualmente, después de 237 intentos documentados, producen un vaso que pasa todas las pruebas. Transparencia comparable al original. Índice de refracción idéntico. Contenido de impurezas mínimo. Los investigadores publican sus resultados en la revista especializada Journal of Archaeological Science. El artículo tiene 42 páginas de análisis técnico, gráficos, tablas de datos. En la conclusión, escriben algo notable. La precisión requerida para producir cristal de calidad veneciana excede lo que puede lograrse por casualidad. Los artesanos de Murano debieron desarrollar un conocimiento profundamente empírico, transmitido generacionalmente, sobre proporciones exactas y control térmico. Nuestros intentos de recreación, incluso con instrumentos modernos de medición, sugieren que cada maestro vidriero poseía un conjunto de habilidades equivalente a lo que hoy consideraríamos conocimiento científico especializado. En otras palabras, eras un científico, aunque no tuvieras ese nombre para lo que hacías. Y hay un último giro en esta historia. En 2015, un físico de materiales llamado Marco Verità, también de Padua, esa ciudad parece destinada a desentrañar tus secretos, hace un descubrimiento inesperado mientras examina fragmentos de cristal veneciano bajo un microscopio electrónico de barrido. Encuentra nanopartículas. Son diminutas inclusiones de óxido de plomo, tan pequeñas que miden apenas 50 nanómetros de diámetro. Invisibles al ojo, invisibles incluso bajo microscopios ópticos normales, pero presentes, distribuidas uniformemente por todo el vidrio. Estas nanopartículas, según Verità, actúan como centros de dispersión de luz. No la bloquean, son demasiado pequeñas, pero la dispersan de manera que elimina las irregularidades visuales. Es por eso que el cristal veneciano no solo es transparente, sino que tiene ese brillo característico, esa cualidad casi luminosa que lo hace parecer más claro que el aire mismo. Nadie lo planeó. Ni tú, ni tu padre, ni los maestros que te enseñaron. Fue un efecto secundario fortuito de tu proceso, descubierto solo con tecnología del siglo XXI. Verità publica su hallazgo. Unos meses después, una empresa de fibra óptica en California lee el artículo y comienza a experimentar con la incorporación deliberada de nanopartículas de óxido de plomo en cables de fibra óptica. Funciona. Reduce la pérdida de señal en un 2%. Tu técnica, desarrollada para hacer vasos y espejos en una isla del Adriático hace 600 años, ahora se usa en cables
que transmiten datos de Internet bajo océanos. Respira. Imagina el silencio del laboratorio donde Verita observa esas nanopartículas por primera vez. La oscuridad de siglos comprimida en un fragmento de vidrio del tamaño de tu uña. El conocimiento que guardaste, no en libros ni en fórmulas escritas, sino en el movimiento de tus manos, en el tiempo exacto que dejabas enfriar el vidrio, en el ángulo preciso con que soplabas en la caña. Todo eso, recuperado por la ciencia. Pero no completamente, porque hay cosas que los análisis no capturan. La sensación del calor en tu cara, el peso del cansancio en tu espalda, el momento exacto en que sabías que el vidrio estaba listo solo por cómo se sentía la resistencia al soplar. Ese conocimiento murió contigo y con cada vidriero de tu generación. Los científicos pueden medir, analizar, recrear, pero no pueden sentir lo que tú sentías. Quizá eso también es parte del secreto. Y mientras todo esto permanece envuelto en preguntas que la ciencia moderna apenas empieza a responder, mientras químicos en laboratorios asépticos intentan descifrar la magia que tú tejías con arena y fuego, regresemos por un momento a tu época. Porque mientras tú dormías en tu jergón delgado aquella noche de noviembre, con las manos agrietadas por el calor y la espalda dolida por el trabajo, a apenas unos kilómetros de distancia, en los palacios de Venecia, había quienes vivían una realidad completamente distinta. Ellos también conocían tu vidrio, pero no como el resultado de 30 minutos de aliento controlado y sudor. Lo conocían como un símbolo, como un instrumento de poder. Volvamos a tu tiempo, pero miremos ahora hacia el otro lado de la laguna, donde el cristal que tú creabas se transformaba en algo más que un simple objeto. Mientras tú duermes en Murano, con el olor a humo de leña todavía pegado a tu piel, a 3 kilómetros de distancia, al otro lado de la laguna, el dux Francesco Foscari se prepara para retirarse a sus aposentos privados en el palacio ducal. Es la misma noche, el mismo aire frío de noviembre, pero el mundo que él habita no se parece en nada al tuyo. Foscari camina por pasillos cubiertos de mármol de Carrara. Las paredes están decoradas con frescos que representan las victorias navales de Venecia, escenas de batallas contra genoveses y turcos, imágenes de santos protegiendo la ciudad. Cada paso que da resuena suavemente. Sus zapatos son de terciopelo bordado, tan finos que apenas hacen ruido. Llega a sus habitaciones. Un sirviente abre la puerta de madera tallada. La habitación está iluminada por velas contenidas en candelabros de plata. Pero hay otra fuente de luz, más suave, más extraña. Los reflejos. Las paredes de la cámara del dux están cubiertas por espejos. 12 en total, cada uno del tamaño de una puerta. Espejos venecianos, por supuesto. Algunos fueron hechos por tu padre. Uno, probablemente, fue hecho por ti. Foscari se observa en ellos mientras se quita la capa ceremonial roja. Ve su reflejo multiplicado, fragmentado en 12 versiones de sí mismo. Tiene 72 años. Su rostro está marcado por décadas de decisiones políticas, de intrigas, de traiciones sobrevividas. Pero en estos espejos, bajo esta luz de velas,
Su imagen parece casi majestuosa. No piensa en ti. No piensa en el vidriero que creó estos espejos, en las horas de calor infernal, en las manos callosas. Para él, estos espejos son simplemente parte del mobiliario natural del poder. Los espejos no son solo vanidad, son diplomacia. 2 semanas antes de esta noche, el embajador del sultán otomano, Murad II, visitó Venecia. Las negociaciones comerciales estaban tensas. El sultán quería mejores términos en los tratados de especias. Venecia se resistía. El punto muerto se prolongaba. Foscari invitó al embajador a cenar en una sala especial del palacio. Una sala pequeña, íntima, pero con una característica extraordinaria. Las 4 paredes estaban cubiertas de espejos, y en el centro había una araña de cristal veneciano con 300 piezas individuales de vidrio transparente que capturaban y multiplicaban la luz de las velas. El embajador entró en la sala y se detuvo. Según los cronistas venecianos que documentaron el evento, el hombre se quedó sin palabras durante casi 1 minuto completo. Nunca había visto nada igual. En Constantinopla había lujo, sí, pero no esto. No esta multiplicación infinita de luz y espacio. Esta ilusión de estar en un lugar mágico donde las paredes desaparecían en reflejos. La cena duró 3 horas. Al final, el embajador aceptó los términos venecianos. Y además, compró 20 espejos para llevar de regalo al sultán. Pagó por ellos 600 ducados de oro. Foscari sonrió cuando el embajador se fue. Los espejos le habían costado a la República exactamente 30 ducados en total. 20 veces de beneficio. Pero más importante aún, había conseguido el tratado comercial que necesitaba. Los espejos que tú creaste no eran solo objetos. Eran armas diplomáticas. En otra parte de Venecia, en una villa en el distrito de Canareggio, la familia Contarini celebra el matrimonio de su hija menor con un noble de Florencia. La ceremonia terminó hace horas. Los invitados se han ido. Pero en el salón principal, la nueva esposa, una joven de 17 años llamada Chiara, se queda sola un momento antes de retirarse. Observa su dote, dispuesta sobre mesas largas para que los invitados pudieran admirarla. Hay telas de seda de Damasco. Hay joyas de oro y perlas. Hay monedas de plata en cofres tallados. Pero el objeto más valioso, el que estaba ubicado en el centro, protegido por 2 guardias durante toda la celebración, es un juego de cristalería veneciana. 12 copas, 12 platos, una jarra para vino, todo de cristal transparente. El padre de Chiara pagó por ese juego lo equivalente a una casa pequeña en tierra firme. ¿Por qué? Porque en Florencia, donde Chiara vivirá ahora, tener cristalería veneciana es la máxima declaración de estatus. Es decir al mundo, somos tan ricos, tan poderosos, que podemos permitirnos objetos que valen su peso en oro. Objetos tan frágiles que romper uno por accidente sería una tragedia económica. Chiara toca suavemente una de las copas. Es tan delgada que casi puede ver sus dedos a través del cristal. Se pregunta quién la hizo. Se imagina, incorrectamente,
a un maestro artesano anciano, trabajando en un taller luminoso y limpio, quizá cantando mientras trabaja. No imagina el calor, no imagina tu espalda dolida, no imagina el juramento que te mantiene prisionero en Murano. Para ella, la copa es simplemente hermosa, como debe ser. El cristal veneciano aparece en lugares extraños, en ceremonias que tú nunca presenciarás. En 1453, 3 años después de tu noche tranquila, Constantinopla cae ante los otomanos. Es el fin del Imperio bizantino, un cataclismo histórico. Pero entre el caos de la conquista hay un momento curioso documentado en las crónicas turcas. El sultán Mehmed II entra en el palacio imperial abandonado. Los emperadores bizantinos huyeron. Las habitaciones están vacías, saqueadas. Pero en una cámara privada, el sultán encuentra algo intacto. Una colección de vasos venecianos, colocados en un estante alto, protegidos de alguna manera del saqueo. Mehmed los toma personalmente. No permite que sus soldados los toquen. Ordena que sean envueltos en seda y transportados cuidadosamente a su nuevo palacio en Estambul. Años después, cuando embajadores venecianos visitan al sultán para negociar la continuación del comercio en el Mediterráneo oriental, ahora bajo control otomano, Mehmed les muestra los vasos. «Esto es lo que más admiro de vuestra república», les dice según el cronista. «No vuestra flota, no vuestros soldados. Esto, la capacidad de crear belleza que parece imposible». Los venecianos, astutos, le regalan inmediatamente 20 vasos más. El tratado comercial se firma 2 semanas después, con términos muy favorables para Venecia. Tu trabajo, el vaso que creaste sin pensar mucho aquella mañana, viajó 3000 kilómetros, sobrevivió la caída de un imperio y ayudó a mantener la influencia veneciana en Oriente por 1 siglo más. Deja que el tiempo se difumine un poco. Siente cómo las escenas se mezclan. Imagina los canales de Venecia al anochecer, el agua negra y quieta, las góndolas deslizándose en silencio, y en las ventanas de los palacios, iluminadas por velas, los reflejos de espejos venecianos multiplicando la luz, creando la ilusión de que Venecia es una ciudad de infinitos destellos. Imagina las salas del Consejo de los 10, donde hombres con túnicas negras deciden el destino de vidrieros fugitivos, de embajadores extranjeros, de tratados comerciales que afectarán el Mediterráneo durante décadas. Y en esas salas, sobre las mesas, copas de cristal transparente, llenas de vino, que parecen contener luz líquida. Imagina las iglesias, San Marcos, con sus mosaicos dorados, y en el altar mayor, cálices de cristal veneciano para la comunión, tan puros que los sacerdotes dicen que es el material más cercano a lo divino que existe en la tierra. Porque la transparencia, en la teología medieval, es símbolo de pureza celestial. Tu oficio se ha convertido en símbolo religioso, en metáfora del alma sin pecado. Todo porque descubriste, sin entender exactamente por qué, que 4,2% de plomo eliminaba las impurezas. En 1465,
15 años después de tu noche en Murano, un noble veneciano llamado Marco Dandolo organiza una fiesta en su palacio para celebrar su nombramiento como embajador ante la corte papal en Roma. Es la fiesta más extravagante de la temporada. Hay música de laúdes y violas. Hay bailarines traídos de Milán. Hay comida en cantidades obscenas, pavos reales asados y reconstruidos con sus plumas intactas, esculturas de azúcar que representan escenas mitológicas, pasteles con docenas de capas. Pero lo que todos recuerdan, lo que los cronistas mencionan en sus reportes de la fiesta, es el espectáculo final. Dandolo ha mandado construir una fuente temporal en el centro del salón principal. La fuente tiene 3 metros de altura. Está hecha completamente de cristal veneciano, tubos de vidrio soldados, cuencos de vidrio apilados, y por ella fluye no agua, sino vino tinto. La luz de cientos de velas ilumina la fuente. El vino, al caer a través del cristal transparente, crea cascadas de color rubí. Los invitados se quedan hipnotizados. Algunos lloran. Es demasiado hermoso, demasiado imposible. La fuente existió solo una noche. Al amanecer, fue desmontada. El vidrio se limpió y se vendió. Algunas piezas terminaron en colecciones privadas. Una terminó en el inventario de un monasterio franciscano. Otra se rompió en el transporte y los fragmentos fueron enterrados en un jardín. 550 años después, en 2015, uno de esos fragmentos será excavado. Moretti o Verità o algún descendiente científico lo analizará. Y el ciclo continuará. Pero volvamos a ti, a tu noche, a tu jergón delgado. Mientras el Dux se mira en sus espejos, mientras Chiara observa su dote cristalina, mientras Dandolo planea su fuente imposible, tú duermes. Tu respiración es profunda, regular. Tu esposa está acurrucada contra ti. Desde la habitación contigua, oyes la respiración de tu hijo, el que alimenta el horno, el que aprenderá tus secretos, el que los guardará como tú los guardaste. Afuera, la laguna se mece suavemente. Las estrellas se reflejan en el agua negra. Murano huele a sal y a humo. Como siempre. No sueñas con palacios. No sueñas con embajadores ni con fuentes de cristal. Sueñas, si sueñas con algo, con mañana, con el horno, con la arena y la sosa y el plomo, con el momento exacto en que el vidrio fundido alcanza la temperatura perfecta y sabes, sin medirlo, que es el momento de soplar. Ese conocimiento, esa certeza corporal, es tu único tesoro. Y lo entregarás completo a tu hijo, quien lo entregará al suyo, quien lo entregará al suyo, en una cadena ininterrumpida de aliento y fuego que durará siglos. El poder de Venecia no está en los palacios, está en tu jergón, en tu sueño profundo, en tus manos que mañana volverán a crear transparencia donde no debería existir. Respira más profundo ahora. Siente cómo tu cuerpo se hunde más en lo que te sostiene. Imagina el agua de la laguna, negra, quieta, antigua. Imagina que flotas en ella, sin peso, sin preocupaciones. La sal te sostiene. La oscuridad te envuelve. Y en algún lugar, en la distancia, el brillo de un cristal,
tan transparente que casi no está ahí. Pero está. Siempre está. Deja que esa luz se difumine. Deja que se vuelva suave, borrosa, lejana. Duerme como dormía el vidriero, con las manos cansadas, con el corazón tranquilo, con la certeza de que mañana el trabajo continuará. Como siempre ha continuado. Como siempre continuará. ¿Has sentido el peso del martillo que nunca sostuviste? El calor del horno que nunca alimentaste. Has respirado el aire salado de Murano. Has soplado vida en vidrio fundido, con aliento, que no es el tuyo, pero que, por 40 minutos, casi lo fue. Has visto como un gesto cotidiano, arena, sosa, plomo, fuego, se convirtió en secreto de Estado. Cómo el juramento de un artesano construyó un imperio sin batallas. Cómo la vigilancia silenciosa de espías anónimos protegió un monopolio durante siglos. Y has visto, también, cómo la ciencia moderna finalmente desentrañó el misterio, revelando que lo que parecía magia era química, que lo que parecía instinto era conocimiento profundamente empírico. Has caminado por palacios que nunca conociste. Has visto espejos que multiplicaban el poder de un dux. Has observado cómo nobles usaban tu trabajo como arma diplomática. Has sentido el contraste, tu jergón delgado contra los colchones de pluma de la élite, tu silencio obligado contra sus negociaciones en voz alta, tu prisión en Murano contra su libertad de viajar el mundo. Y ahora, regresemos. Regresemos a ti. Eres el vidriero. Es de madrugada otra vez. O quizá es la misma madrugada, atrapada en un bucle eterno. Te levantas. El horno ya está caliente. Tu hijo ha cumplido su turno. Tomas la caña de soplar. La introduces en el crisol. Giras. El vidrio fundido se enrolla. Brillante. Imposible. Soplas. Y en ese aliento, en ese momento exacto, toda la historia se comprime. Los gremios que te vigilarán. Los espías que protegerán tu secreto. Los científicos que analizarán tus fragmentos 5 siglos después. Los nobles que convertirán tu trabajo en símbolo de poder. Todo existe en ese aliento. Pero tú no lo sabes. Solo soplas. Solo creas. Solo continúas. El vaso que haces esta mañana sobrevivirá. Quizá como fragmento enterrado en un jardín. Quizá como pieza completa en un museo que no puedes imaginar. Quizá como nanopartícula analizada bajo microscopios electrónicos que son pura fantasía para ti. Pero sobrevivirá. Como sobrevivió tu técnica. Como sobrevivió tu secreto. Como sobrevive, incluso ahora, la memoria de tu gesto. Respira profundamente. Siente el peso de tu propio cuerpo. No eres el vidriero. Nunca lo fuiste. Pero por un momento, habitaste su vida. Sentiste su calor, su cansancio, su certeza silenciosa. Y eso es suficiente. Deja que la imagen del horno se difumine. Deja que el calor se desvanezca en frescor. Deja que el sonido de la laguna, ese golpear suave del agua contra los pilares de madera, se convierta en tu propia respiración. Lenta, profunda, tranquila. El cristal que el vidriero creó hace 600 años todavía existe en algún lugar. Fragmentado, quizá. Analizado, probablemente. Pero existiendo.
guardando en su estructura molecular la memoria de manos que ya no están, de un aliento que se detuvo hace siglos, de un secreto que la ciencia finalmente reveló, pero que, en cierto sentido, sigue siendo misterio. Porque nunca podremos saber exactamente qué sentía él. Nunca podremos replicar completamente ese conocimiento corporal, esa certeza que no necesitaba palabras. Y quizá eso está bien. Quizá algunos secretos deben permanecer secretos, no por juramentos ni por vigilancia, sino simplemente porque son, en esencia, intransferibles. Cierra los ojos si aún no los has cerrado. Siente cómo tu cuerpo se hunde más profundo. Cada músculo que se afloja, cada pensamiento que se ralentiza. El vidriero duerme en su jergón. Tú duermes en el tuyo. La distancia entre ambos es de 600 años y de ningún tiempo en absoluto. Respira. Simplemente respira. Y cuando el último pensamiento se disuelva, cuando la última imagen de cristal transparente se vuelva oscuridad suave y acogedora, déjate ir. Como el vidriero se dejó ir, noche tras noche, sabiendo que mañana el trabajo continuaría. Como tú te dejas ir ahora, sabiendo que no hay nada más que hacer, nada más que pensar, nada más que saber. Solo el descanso, solo el sueño, solo la oscuridad transparente, clara como el cristal más puro, que te envuelve y te sostiene y te lleva, suavemente, hacia el silencio. Buenas noches.